Santiago, pues en primer lugar, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu participación. Eres una parte importante de lo que se está discutiendo, que es la reforma constitucional, en la cual los partidos tienen una parte importantísima de ver si se pasa o si no se pasa. Creo que el tema, pues, tiene mucha trascendencia, porque este no es un pleito entre las compañías privadas y la CFE con su capa de la Virgen de Guadalupe, por otro lado, la capa de la bandera mexicana. Ese no es exactamente el pleito, porque planteado así, nos están tocando las fibras nacionalistas de decir debemos de apoyar la industria nacional, nuestras empresas gubernamentales. Ese no es el pleito. El pleito es precisamente que habíamos decidido que México debería tener la mejor calidad de energía eléctrica, abundante y confiable y no contaminante. Esas eran las condiciones que se habían fijado y creo que son las que debemos seguir evaluando si esos 4 principios con estos cambios se conservan o no se conservan. Y ese es el punto precisamente neurálgico de esta reforma. Y este es el punto en el que ojalá todos estemos conscientes de qué es lo que puede pasar en un evento o en otro evento. Creo que le vas a dar mucha luz, creo que entiendes perfectamente el problema, estás perfectamente empapado de esta situación, así que yo creo que sin más preámbulo, adelante y bienvenido. Muchas gracias, César Humberto Cadena, te agradezco mucho la presentación. Vamos a tratar de, en primer lugar, dar una breve explicación de en qué consiste la reforma y voy a ir dando mis opiniones sobre los distintos puntos de la misma. A ver, en primer lugar, una reforma de esta naturaleza es una reforma de carácter constitucional. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que se requiere una votación de las 2/3 partes del Congreso, es decir, de cada una de las cámaras, previo un quórum de la mayoría de cada una de ellas, y además se requiere la mayoría de los congresos locales que la voten a favor. Estamos hablando, digamos, de una reforma de gran calado, una reforma que cambia la estructura de cómo se genera el día de hoy la energía eléctrica desde el punto de vista constitucional y se regresa a un modelo antiguo, a un modelo en donde la Comisión Federal de Electricidad tendría el monopolio no solamente de la distribución y transmisión de la energía, que es lo que tiene hoy en día, sino que además asumiría las funciones de las distintas agencias de energía en lo que es el despacho, en lo que es la fijación de precios y por otra parte asumiría no solamente las funciones regulatorias, sino también las funciones de una productora o generadora mayoritaria de la energía del país hasta al menos, dice, hasta al menos un 54%, y con un tope de un 36% por parte de los generadores de energía privada, aunque realmente no se establece con claridad en la reforma cuál sería ese mecanismo, ese esquema bajo lo cual operarían los generadores de energía privada, en primer lugar porque a todos ellos, de acuerdo con los transitorios, se les cancelarían sus propios contratos. La iniciativa, y por esto voy a empezar, tiene 3 afirmaciones que no prueba. La primera de ellas es que actualmente los generadores de energía privada cometen un despojo a la nación, que eso, en términos jurídicos y particularmente derecho penal, es un delito.
Alguien que comete despojo es alguien que toma algo que no le corresponde, que no es de su propiedad. En segundo lugar, habla de un fraude a la ley, es decir, alguien que pervierte la interpretación de una disposición jurídica y que se aprovecha para su uso particular de algo que no le corresponde. Y en tercer lugar, se habla de un fraude fiscal. No necesita demasiada explicación este delito, pero pues es alguien que deja de pagar sus contribuciones. Yo lo primero que me pregunto es, bueno, si el presidente de la República, si el titular del Ejecutivo está haciendo esas tres afirmaciones y no hay un solo procedimiento legal en contra de quienes generan electricidad de forma particular desde sus propias empresas, y no hay nadie, digamos, que esté siguiendo una causa de carácter penal, pues es verdaderamente absurdo que se ponga como causa o motivo o exposición para llevar a cabo una reforma de esta naturaleza cuando solamente se hace una afirmación, pues en este sentido, sin tener ni siquiera los procedimientos legales, ni quienes están cometiendo esos supuestos delitos. Es algo que a mí me llama poderosamente la atención y yo lo quiero vincular con otro concepto que me parece pues de suma importancia. El gobierno habla de una soberanía energética y de una autosuficiencia. Y me preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver la soberanía con la exposición de motivos y particularmente con las afirmaciones que está haciendo el titular del Ejecutivo respecto a los supuestos delitos que se están cometiendo? Y yo digo que todo. Empecemos por ahí. ¿Qué es la soberanía? Bueno, la soberanía, dice nuestro artículo 39 de la Constitución, que radica en el pueblo, pero ya una vez que esa soberanía se erige en poder constituyente, transfiere esa soberanía a la Constitución. Y la Constitución, a su vez, genera, mediante las facultades otorgadas a los distintos poderes, las normas bajo las cuales nos regimos en este país. Entonces, quiere decir que la soberanía, en este sentido, es la aplicación de la ley. En primer lugar, por supuesto, la aplicación de la Constitución. Todo funcionario público, pero máxime el presidente de la República, en primer lugar, cuando toma posesión, lo que hace es protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y todas las leyes que de ella dimanen. Así está la fórmula constitucional. Y lo que yo me pregunto es, ¿cómo es posible que el presidente de la República esté haciendo afirmaciones cuando pues él debe de presentar las denuncias, impulsar los distintos procesos en contra de quienes están cometiendo esos tres delitos que establece la exposición de motivos de la iniciativa? Porque la verdadera soberanía no es la soberanía energética, ahorita hablaré un poco de ella. La verdadera soberanía, en términos modernos, es la aplicación de la Constitución y de las leyes. Y en un mundo globalizado, ya en otro concepto, en un concepto un poco más amplio de soberanía, antes la soberanía era la fuerza que tenía cada uno de los países, que se traducía en sus ejércitos y en su poder militar, en su poder económico, y es lo que le permitía, digamos, hacerse respetar en sus fronteras y en su jurisdicción. Pero hoy en día, en un mundo globalizado, la soberanía real, la soberanía en los hechos, es la soberanía del conocimiento. Ahí es donde realmente se demuestra la fortaleza de una nación que puede investigar y poder sacar adelante una vacuna en 18 meses para salvar de la epidemia mundial, pues qué más fuerza, qué más poder que el poder de sanación de tantos millones y millones de personas. Entonces es otro concepto, pero no me voy a meter eso porque tiene
digamos, no está el concepto necesariamente directamente vinculado a lo que estamos discutiendo. Lo que sí estamos discutiendo es de la soberanía, porque la soberanía es la Constitución y que se aplique la ley. Y el gobierno, en su propia exposición de motivos, está negando esa soberanía, porque está haciendo unas afirmaciones, pero que no van paralelamente con las acciones que está obligado a llevar a cabo por mandato constitucional y por su juramento que hace el primer día de su gobierno. Por otra parte, voy a seguir hablando de la soberanía. Soberanía, digamos, es el poder máximo y de ahí deriva el concepto de autosuficiencia. Es una autosuficiencia soberana la que se quiere lograr. Muy bien, en un mundo globalizado, disculpen ustedes, pero no hay prácticamente ninguna nación que sea autosuficiente en el sentido de la autosuficiencia como se determina ese concepto. Es decir, que puede uno valerse por sí mismo y no necesita la ayuda de nadie más. Un país que importa el 70% del gas para poder generar su energía eléctrica, pues no puede hablar de autosuficiencia. Un país que además tiene sus insumos del petróleo y derivados del petróleo que se cotizan en los mercados internacionales, pues tampoco se puede hablar de autosuficiencia. ¿Por qué? Porque los precios no dependen de la oferta y la demanda del mercado mexicano, dependen de la oferta y la demanda del mercado mundial. Y si hoy el día está el barril a $90, muy poco tiene que ver México en la construcción de ese precio y de esa oferta y de demanda. Tiene algo que ver, pero ciertamente no es de los mayores productores de petróleo en el mundo y ya no digamos solamente el petróleo, sino sus derivados. Pero por otra parte, si hablamos de autosuficiencia, también tendríamos que hablar de tecnología. Y en el mundo de la tecnología, ustedes saben que se requiere años de investigación, años de estar invirtiendo para poder generar, digamos, plantas generadoras de energía que puedan ser competitivas y que puedan ser lo menos costosas posibles y menos contaminantes. Bueno, esa tecnología de frontera no la tenemos. Entonces, ¿de qué autosuficiencia estamos hablando? Es la primera pregunta que debemos de plantearnos, que es justamente lo que la reforma afirma, que lo que quiere lograr es una autosuficiencia. Y claro, todo esto va en un plan mucho más ambicioso que tiene que ver con las refinerías que se están haciendo en Dos Bocas, con el 50% que se compró de Deer Park y con los residuos o los saldos que se tienen en materia de combustóleo para poder aprovecharlos en las plantas de generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Pero entonces, desde el punto de vista conceptual, hay un error de concepción de soberanía energética y de autosuficiencia. Finalmente, ¿esto cuánto nos va a costar? Entonces, vamos a entrar a otro concepto que es lo que yo llamo costo de país, porque al final del día, lo importante de esta reforma en términos, digamos, de bienestar nacional es cuánto nos está costando la energía actualmente y cuánto nos costaría con esta reforma de más o de menos. Y finalmente, si nos cuesta de más, la siguiente pregunta es, ¿quién pagaría esto? Y cuando tratamos de dar una respuesta, pues vemos dos fuentes, digamos, de pago naturales. Una son los usuarios o consumidores y la otra son los contribuyentes, no hay más. Y la otra sería deuda pública, pero que finalmente serían los contribuyentes, sería un costo país. Entonces vamos a ver cuánto cuesta incrementar el costo de la energía que produce CFE, que es actualmente alrededor del 38%, ¿cuánto costaría hacer un incremento del 38% al 54% de generación de la energía eléctrica? Más o menos lo que nos han informado
los expertos de la materia, que yo no lo soy, pero sí he tomado nota de ello y he tratado de verificar las cifras, que cuesta alrededor de 60,000 millones de pesos más anuales. Es decir, incrementando del 38 al 54%. ¿Por qué? Porque en promedio es alrededor de 26% más cara la generación de energía eléctrica de CFE que la generación de energía eléctrica de las plantas generadoras de energía en manos de privados. Esto es un promedio. Si ya hacemos una comparación de lo que es la energía renovable, pues esa es mucho más barata. Es una comparación, digo, los porcentajes de generación de energía renovable son realmente comparativamente más pequeños, pero ahí sí, digamos, el costo ya no sería del 26%, sino sería de alrededor del 200 y tantos por ciento más cara. ¿Qué es lo que costaría? ¿Por qué? Pues es lógico, porque el sol pues no cuesta es la tecnología, la planta, los activos, pero pues el insumo fundamental pues tiene un costo muy relativo, al igual que el viento. Pero no solamente se incrementaría ese costo, que es alrededor de lo que nos han dicho los expertos, de 60,000 millones de pesos adicionales, sino que además vendría otro costo, que es un costo también muy importante. Hoy en día, una parte de la carga de lo que es la generación adicional de energía, es decir, la modernización y el poder ir generando energía en la medida que el país va creciendo su economía, van creciendo sus necesidades de energía, está a cargo fundamentalmente, digamos, de la inversión privada. Los registros que tenemos nosotros es que CFE en esta administración, la administración de López Obrador, no ha generado una sola planta nueva. Entonces, si los privados se les va a cancelar sus contratos, y ahorita vamos a ver las consecuencias de esa cancelación, si van a dejar de tener el papel que tienen hoy en día, que es preponderante, si van a dejar de hacer inversiones, porque lo más probable es que a quien le cancelen los contratos y si va a estar sujeto a un régimen de enorme incertidumbre en la fijación de precios y ya no va a estar a un mercado que tiene sus reglas y que tiene sus agencias que cuidan ese mercado, pues lo más probable es que el gobierno, a través de CFE, tenga que encargarse de esas futuras inversiones. Esas futuras inversiones, más o menos en cuanto resultan. Según los expertos, digamos, para poder en una década establecer un nivel de crecimiento de la energía que va a ser demandada por el crecimiento de una economía que puede ser medianamente o mayormente, dependiendo de las circunstancias, pero que va a estar creciendo la economía, va a estar creciendo la población, va a estar creciendo las necesidades de requerimientos de esa energía, es alrededor de 70,000 millones de pesos anuales. Y esto, digamos, a valores presentes en los próximos 10 años. Entonces, según esas cifras, ya de entrada son 130,000 millones de pesos más el costo que tendría, digamos, de entrada una reforma de esta naturaleza. ¿Es el último costo? No, por supuesto que no, porque si se cancelan los contratos de una inversión aproximada de 40,000 millones de dólares, va entre 30 y 40,000 millones de dólares, pongamos que sean los 40,000 millones de dólares, son 800,000 millones de pesos a una tasa que le estoy yo subsidiando un peso porque está a 21 por dólar, pero vamos a ponerle a 20 para poner los números redondos, serían 80,000 millones de pesos y si lo prorrateamos a 10 años, pues serían 80,000 millones. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un costo de 60,000, que es, digamos, la diferencia
del 26% del costo de operación cuando entren, digamos, las plantas de CFE a trabajar, digamos, todo lo que puedan y que lleguen al 54%, eso nos cuesta 60,000 millones de pesos más. Más las inversiones adicionales para poder estar, digamos, a la altura de satisfacer la demanda en los próximos 10 años, son 70,000 más, nos da 130. Más, si prorrateamos a 10 años, pues son 80,000 pesos, de 80,000 millones de pesos, son 80,000 millones de pesos por año. Si lo multiplicamos por 10, son 800,000, que son los 40,000 millones, si es que vamos a indemnizar los contratos. Pues esto ya nos da alrededor de 210,000 millones de pesos más por año. Dice Bartlett que él no va a dar indemnizaciones. Muy bien, pero lo que Bartlett desconoce, pues es que todos los tratados de comercio que México tiene suscritos con el extranjero tienen una cláusula de salvaguarda de inversiones. Y esa cláusula de salvaguarda de inversiones no está, digamos, regida por la decisión unilateral del director de la Comisión Federal de Electricidad, sino está sujeta a una serie de reglas de arbitrajes de carácter internacional y que bien pueden, digamos, esos arbitrajes dictar medidas de apremio o de resguardo o medidas cautelares sobre los activos que México tenga en el exterior. Y pueden ser diversos tipos de activos y en cualquier parte del mundo. Entonces, tampoco es una cuestión que solamente puede resolverse en tribunales mexicanos. Lo más probable es que no se resuelva en tribunales mexicanos y que esto se pueda, digamos, resolver o solventar en los paneles internacionales, en donde finalmente esas resoluciones de los paneles, que se denominan laudos, van a poder ser homologables o ejecutables en distintos tribunales del mundo, dependiendo de dónde estén los activos mexicanos. Y no hay manera de que el gobierno mexicano pueda retirar todos sus activos de los mercados mundiales y decir, soy autosuficiente hasta para el financiamiento. Pues eso no es posible. O sea, no hay manera. Entonces, tenemos por de pronto un costo país de alrededor de más de 200,000 millones de pesos anuales. ¿De dónde los vamos a sacar? Es la gran pregunta. Tenemos un presupuesto ya muy limitado, porque nuestro nivel de ingresos empieza ya a limitarse. Nuestros fondos, el Fondo de Estabilización, ya está al 10% de lo que originalmente lo recibió este gobierno. Prácticamente nuestros recursos ahí son nulos. La deuda pública empieza a incrementarse. Entonces, de alguna parte vamos a tener que sacar esos recursos. Y ciertamente apenas está, digamos, pudiéndose satisfacer las grandes obras del gobierno, que son los 3 principales contratos de infraestructura, y la política social del gobierno. Entonces es o se resta a las obras del gobierno o se resta a la política social o se resta al gasto corriente, que ustedes saben fundamentalmente son salarios. Pero ahí no acaba el costo, porque esto tiene, digamos, costos explícitos, adicionales e implícitos. Voy a hablar de otros costos. En primer lugar, buena parte, digamos, de las inversiones privadas vienen con financiamiento público y financiamiento privado. Hay una mezcla de financiamiento público y financiamiento privado. De esas inversiones que se han llevado a cabo en las plantas de generación de energía eléctrica privadas, alrededor del entre el 30, 40, 50 y hasta el 60% en algunas de ellas están siendo financiadas por terceros. Parte de ese financiamiento han venido de banca nacional y de banca internacional. De la banca nacional hablamos de banca de desarrollo y una parte importante de esa banca de desarrollo se ha financiado a través de afores, es decir, de los ahorros que hacen para el retiro muchísimos trabajadores. Entonces, vamos a suponer que se cancelan hoy en día los contratos, que esto se va a un panel arbitral internacional.
y que, como yo lo he proyectado, tiene, digamos, un costo de 80,000 millones por año, a 10 años, 800,000 millones, que son los 40,000 millones de dólares, a una tasa de 20 pesos por dólar, que es una tasa que, como les digo, ya la subsidié cuando menos un peso. Muy bien. ¿Qué va a pasar con los créditos? ¿Se van a estar pagando los créditos durante los arbitrajes? Si no se van a estar pagando los créditos, van a tener quebrantos los bancos. Y esos quebrantos, en el caso de la banca de desarrollo, pues van a afectar directamente a los ahorros de nuestros pensionados a través de los fondos de las AFORES que han financiado, digamos, una parte importante de estos créditos, nada más simplemente a nivel nacional por no meterme, digamos, a los créditos extranjeros. Ahora bien, esas plantas hoy en día están pagando sus impuestos y tienen sus empleos. Si dejan de hacerlo, pues obviamente bajarán las contribuciones. Esto es otro de los costos que tendría el Estado mexicano. Ya no tendría el pago de esos impuestos, y por supuesto, esto también afectaría el empleo. No es, digamos, una industria que tenga una intensidad laboral, digamos, como otras que son la prestación de servicios, digamos, el turismo, pero tiene, digamos, un componente laboral importante para el país. Bueno, pues esto también se pondría en riesgo. Pero vamos a suponer que esto no solamente se compense con el pago de nuevas contribuciones. El contribuyente, pues finalmente tendrá que pagar las deudas que sean producto de estas indemnizaciones y de estos costos adicionales o a través de algún tipo de impuesto. Y si no es el contribuyente, es el usuario. ¿Qué usuarios serían los que estarían pagando esto? Los 40 millones o casi 40 millones de usuarios que tienen un subsidio casi hasta el 70%, que son las casas habitación, no, serían los grandes consumidores. ¿Y quiénes son los grandes consumidores? Pues es la industria nacional, es la planta industrial del país. Y si esa es la planta industrial del país, quiere decir que el costo de producción de los productos de la planta industrial del país, pues necesariamente tendrían un incremento en lo que es el costo de la energía eléctrica. Y este costo de energía eléctrica en el costo final del producto, pues los haría menos competitivos de lo que hoy lo son en los dos mercados, en el mercado nacional y en el mercado internacional. Entonces, esta repercusión no solamente, digamos, sería una repercusión de carácter fiscal, de carácter presupuestal, sino también sería un costo adicional en lo que es empleo y particularmente tendría una incidencia no solamente en impuestos, sino también en nuestras exportaciones. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Nuestra valoración es que no solamente, digamos, la concepción ideológica de la reforma es un equívoco, esta supuesta soberanía en un mundo globalizado y en un mundo donde buena parte de los insumos no tiene control México ni los tendrá en los próximos años. Y tenemos países, por otra parte, que tienen mejores economías que México, que están en una mucho mejor situación, que pues no tienen, digamos, esta concepción ideológica que es un poco absurda a estas alturas del siglo XXI. Por ejemplo, Japón no tiene manera de generar energía eléctrica. Digamos, tiene manera de generar energía eléctrica, pero no tiene los insumos propios para generar esa energía. Es decir, no tiene el gas, no tiene el petróleo y no tiene ni siquiera el uranio, que requieren, digamos, plantas generadoras de energía nuclear. Por lo tanto, vean ustedes como un país, digamos como Japón, pues no anda con una concepción de autosuficiencia. Aunque tengamos petróleo, no tenemos el petróleo suficiente y no tenemos el gas suficiente hoy en día para poderlo producir, porque requerimos cuando menos un promedio del 70% del gas. Entonces, la concepción misma de la reforma es un equívoco y es un equívoco, además, generar una situación de cambio de reglas del juego a inversiones, cuando hemos suscrito tratados internacionales de comercio con cláusulas de inversión para respetar esas inversiones que
van a dejarse de respetar si entra la reforma constitucional en vigor, porque se cancelarían todos los contratos y habría enorme incertidumbre para la recontratación y para ver cuáles de esas generadoras de energía de inversión privada dejan de generar, porque pues obviamente algunas lo harán. Ya nos han anticipado que el autoconsumo, que los contratos legados, en fin, pero no hay una certidumbre de decir estas serían las nuevas reglas del juego, siquiera. No sabemos. Y tampoco sabemos cómo se va a conformar el precio del mercado. Vamos a tener un proveedor de energía que va a producir, según la iniciativa, el 54% de la energía del país. Buena parte de esa energía se construye con energía sucia, es decir, energía producto del combustóleo o del carbón. Simplemente les doy un ejemplo. A 86 kilómetros de distancia de nuestro Valle de México, particularmente de la zona norte, el Valle de la Ciudad de México, están las plantas de Tula. Las plantas de Tula están siendo generadas con combustóleo como principal motor para la generación de energía eléctrica. Ese combustóleo pues tiene, como ustedes saben, un contaminante que es el azufre, y este azufre está, digamos, rebasando en la parte norte del Valle de México casi el doble de la norma que el propio país ha establecido, y produce esto, según los expertos, alrededor de 14,000 muertes prematuras por año. Simplemente Tula y simplemente Valle de México. Ya no hablemos de Salamanca o de otras plantas que igualmente tienen problemas gravísimos de contaminación, amén de que estamos violentando el Tratado de París y, por supuesto, la COP que acabamos de pasar en Escocia y las anteriores, y todos los compromisos que tiene suscritos México para poder contribuir a generar un medio ambiente global en términos de lo que está marcando ya los calendarios de cada uno de los tratados y de las convenciones internacionales para poder tener un medio ambiente sano. Y esto también nos da otra consecuencia, que por supuesto nuestros productos tendrán la huella de carbón, que esto implica obviamente la posibilidad de que eventualmente nos incrementen los aranceles. Entonces, no solamente nuestros productos tendrán un costo de energía más cara, que eso ya nos va a afectar en los mercados, sino que además, pues vamos a tener quizá un arancel que pueda compensar que ese producto está siendo generado con energía sucia, es decir, energía proveniente del combustóleo. Pues esto es, digamos, en síntesis, lo que nosotros, digamos, como Partido Acción Nacional, estamos viendo. Estamos viendo una reforma que tiene una concepción equivocada desde el punto de vista de su propia filosofía, es decir, de su última causa, que es una visión de soberanía energética basada en una autosuficiencia de energía, y por otra parte, en un mundo globalizado, en un mundo en donde claramente hemos optado por la apertura de nuestros mercados, por un régimen de ventajas competitivas, donde cada país produce lo que mejor puede producir para competir en los mercados, y esto al final del día, digamos, en una sana competencia, el consumidor tiende a tener mejores productos de mejor calidad con precios más bajos. Esto no es otra cosa que sino la teoría de David Ricardo, con la cual están hechos, digamos, buena parte de los principios de los tratados internacionales. Ciertamente los acuerdos mundiales de comercio así lo están. Por otra parte, el costo país se nos incrementaría, cuando menos 200,000 millones de pesos anuales. Y por otra parte, tenemos el costo implícito de la falta de confianza por el cambio de reglas, en donde tenemos un problema serio. El problema, uno de los problemas más serios o más graves que tenemos desde el punto de vista económico, son las faltas de inversión. Estamos prácticamente en los niveles que estábamos hace más de una década.
de nuestros niveles de inversión. Estamos alrededor del 17% del Producto Interno Bruto. Esto nos da un déficit de alrededor de 800,000 empleos por año, si lo quieren ver ustedes de esa manera, porque hay un vínculo entre lo que se invierte y lo que se genera de empleos. Bueno, pues el déficit que tenemos año con año es alrededor de 800,000 empleos por año, con una inversión del 17% del Producto Interno Bruto, en donde la inversión privada juega, por supuesto, el papel supermayoritario de esa inversión. Si quisiéramos nosotros empezar a superar, digamos, ese déficit de empleos, simplemente más el rezago es lo que nos da alrededor del 3.5% de desempleo. Y claro, esto medido, digamos, en economía formal, porque la mitad de nuestra economía es una economía informal. ¿Y qué quiere decir esto? Que buena parte de nuestros empleos están totalmente precarizados. Esto además nos impide ser un país productivo, porque la productividad requiere de escalas, y cuando uno opera en la informalidad, pues puede operar con 3, 4, 5 o 6 personas, pero ya cuando estamos hablando de una escala mayor, entonces necesariamente hay que entrar en la formalidad, y para entrar en la formalidad hay que pagar un impuesto a la renta, hay que pagar IVAs y hay que pagar toda una serie de cargas que buena parte, digamos, de nuestra economía informal o no tiene, o no puede, o no tiene la escala para hacerlo. Entonces tenemos otro problema igualmente serio, pero que eso es, digamos, harina de otro costal, aunque está vinculado a este costal de la energía. Y ciertamente la falta de confianza y el cambio de reglas, pues en vez de poder subir del 17 al 18, al 19, al 20% en el curso de los próximos años y empezar a bajar ese déficit que se tiene en materia de desempleo y sobre todo de ingresos estatales y de confianza, y que podríamos jugar un papel fundamental, máximo ahora que Estados Unidos tiene los conflictos que está teniendo con China y todo lo que está pasando en Rusia con Ucrania y Estados Unidos. Pues yo creo que México tendría una oportunidad enorme de sacarle provecho a esas circunstancias, simplemente por nuestro lugar que ocupamos dentro de la geopolítica mundial. Además, con nuestro Tratado de Libre Comercio, el TECMEC, con Estados Unidos y Canadá, nuestros tratados comerciales con Europa y con Asia, pues esto nos da, digamos, una ventaja única como país para poder aprovechar y hacer una transición desde el punto de vista energética mucho más rápido a la generación de una energía más barata, por supuesto, y una energía que sea menos contaminante para que podamos cumplir con nuestros acuerdos internacionales y México aporte esa parte que le corresponde como integrante de la comunidad mundial. Todas estas razones nos han orillado a rechazar la reforma constitucional tal y como ha sido presentada. Hemos abierto el diálogo con el gobierno, he sido uno de los promotores del diálogo, pero el que avisa no engaña, y esa ha sido mi premisa. Desde la primera plática que yo he tenido con el secretario de Gobernación, le he dicho que tal y como está la iniciativa, ni la filosofía de la iniciativa es la que pensamos es la correcta, ni el regreso, digamos, a un esquema antiguo de monopolio, de semimonopolio, más la falta de respeto a los derechos de propiedad, al cumplimiento de los contratos, más la confianza que el país necesita, más buscar energía menos costosa y no más costosa, más la complementariedad que dan las inversiones del sector privado, que no tiene esos recursos el sector público, y más aparte, digamos, el cumplimiento de nuestros tratados comerciales nos han orillado a tomar esta decisión fundada, razonada y argumentada, como en este momento lo estoy yo haciendo. Esto en síntesis, digamos, serían las razones que estaríamos dispuestos a platicar con el gobierno. El gobierno habla de un despojo, de un fraude fiscal y de un fraude a la ley. Estaríamos muy abiertos, por supuesto, a sentarnos a ver cada uno de los esquemas de estos famosos autoconsumos,
contratos legados y todo lo que ellos quieran ver. No tenemos ningún anatema. Anatema quiere decir censura previa, ¿no? Pongámoslo en la mesa, veamos cada uno de los esquemas, veamos el comportamiento de ese esquema en el mercado actual, en precios, en tarifas. Veamos este mercado con respecto a este esquema en otros mercados del mundo. Hagamos comparaciones, veamos utilidades, veamos costos. Una de las cuestiones es el costo, el famoso costo fijo o el costo corriente. Pues podemos también analizarlo, pero lo que sí no vamos a hacer, no vamos a cargar con todos los pasivos de las plantas viejas. Y si queremos hacer los costos adecuados, pues es el costo que nos cueste la operación de una planta, como un commodity más. ¿Y por qué está, digamos, haciendo los despachos de esa manera las agencias de independientes? Bueno, pues porque así se hacen, ¿verdad? Como cuando sucede en un mercado y cuando se está hablando de los commodities, no es el primer precio, sino es el último precio el que cierra el mercado. Podemos hablar de muchas cosas. Estamos preparados, hemos venido estudiando con buenos expertos, no estamos defendiendo un interés particular, estamos defendiendo el costo del país, estamos defendiendo su credibilidad, estamos defendiendo una filosofía de modernidad, de globalización y para poderle sacar mejor provecho a las tecnologías que hoy no tenemos y a la generación de una energía cada vez más barata y cada vez más limpia. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Oye, de una vez vámonos a la yugular. Fíjate que desde que te vi con un traje tan oscuro, tan serio, tan formal, dije, esta madre no viene con buenas noticias y creo que al final se hizo el pronóstico. Pero vámonos a los números. Para que esto pase, necesitamos la primer tranca en la reforma constitucional, son los diputados. A Morena le faltan 56, que obviamente lo piensa echar mano de ustedes, del PAN o del PRI, para que esas cuentas le den. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Dónde estamos parados en eso, Santiago? Tenemos una alianza de carácter legislativo, es la primera que se ha hecho en la historia moderna del país. Es una coalición que inició como una coalición electoral entre tres partidos, el nuestro, que es el PAN, el PRI y el PRD. Contamos con el 42% de la Cámara, con los votos suficientes para poder frenar una reforma constitucional en la Cámara de Diputados e igualmente en el Senado, porque nuestra coalición legislativa opera en las dos cámaras y opera, por cierto, en algunos congresos locales. Y hoy en día estamos no solamente con una alianza o coalición de carácter legislativo, que se transforma de una coalición electoral, que por cierto, vamos a ver los números de esa coalición, porque luego se olvidan. Nuestra coalión Va por México obtuvo alrededor de 19 millones de votos y un poco más de 500,000 votos, o sea, 19,600 por ahí. La coalición de Morena, PT y Verde obtuvo escasamente 20 millones de votos. Entonces estamos, digamos, peleando nariz con nariz las dos coaliciones. Si sumamos a MC nos da 2 millones de votos más. Entonces quedaríamos alrededor de 20, coalición Morena, contra 22 oposición. Lo que pasa es que la traducción de votos urna, curules, cámara, nuestro voto está altamente concentrado en nuestros bastiones, algunos de ellos Nuevo León, por supuesto, Guanajuato, piensen ustedes, Querétaro, etcétera, y lo que tiene, digamos, la otra coalición que está más dispersa. Pero en votos federales, digamos, ya en una elección presidencial estamos prácticamente empatados. Si MC se sumaría con nosotros, se suma con nosotros, pues podríamos fácilmente plantear una candidatura muy competitiva para sacar adelante la elección presidencial, pero eso es otro tema, el tema central. Tenemos una coalición de carácter legislativo y hemos acordado tener un frente común en esta reforma, con matices. El PRI
en un primer inicio tiene apertura para hacer la discusión. Nosotros abrimos un diálogo con el gobierno igualmente para discutir, no solamente la reforma eléctrica, ojo, para discutir una serie de temas que pensamos son los importantes para el país: seguridad, salud, reactivación económica, medio ambiente, ecología, reforma electoral, como la quiere el presidente, pues también queremos discutirla porque no estamos de acuerdo con ella, o la militarización del país, que tampoco estamos de acuerdo con ella. Entonces, tenemos una coalición legislativa y es la coalición legislativa la que va a decidir el tono, la que va a decidir que estaríamos dispuestos a discutir y que tendrían ser temas que pudieran ellos probar que efectivamente existe un desbalance, una irregularidad, una situación totalmente anómala, atípica, comparada con otros mercados en las otras circunstancias y de acuerdo con cada uno de los esquemas, porque son distintas categorías de esquemas. Esto no ha ocurrido. Ha habido un parlamento abierto en donde ha sido un diálogo de sordos. ¿Por qué? Por parte del gobierno ha sido una argumentación de carácter ideológico, muy pocas veces técnico, de parte del sector privado y de parte, digamos, de las oposiciones. Hemos querido hacer una argumentación más o menos técnica dentro de una filosofía política, porque claro, tenemos una manera de ver al país. Esto no ha podido resultar en lo que nosotros hubiésemos querido que derivara. Sin embargo, ahí están los testimonios, pero finalmente, digamos, finalmente son nuestros votos los que van a contar si hay reforma o no hay una reforma. Nosotros no pensamos que exista la necesidad de una reforma constitucional, salvo lo del litio, que ahí podríamos tener una reflexión un poco diferente. No estoy diciendo que lo vayamos a aprobar, simplemente que si hubiese un acuerdo en dejar, digamos, los temas de la reforma eléctrica para hacer una corrección. ¿Y cómo se harían esas correcciones? En primer lugar, lo que nosotros pedimos es que se pruebe la irregularidad, la atipicidad, la anomalía, y que hay realmente un desbalance en algunos de los acuerdos que dicen, a ver, muy bien, hay que probarlo desde el punto de vista técnico. Si eso se prueba desde el punto de vista técnico, como no se pueden romper los contratos, así nada más porque sí, así existe un desbalance, a menos que hubiese habido algún tipo de corrupción probada, no es una afirmación, digamos, en el aire, sino una afirmación de carácter probado, a menos de que eso se pruebe. Entonces, lo que se tendría que convenir es sentarse con los generadores de energía privada y llegar a acuerdos. Y todo lo que se provocaría más que una reforma serían acuerdos, esquema por esquema o contrato por contrato, e ir, digamos, generando una situación de un mayor equilibrio si es que existe, digamos, este desbalance, por una parte. Y por la otra, si hubiese, digamos, algunas aportaciones que nos puedan mejorar la reforma del 13 al 21, pues ya han pasado 8 años. Y 8 años en materia, digamos, de energía es muchísimo y de electricidad es mucho tiempo. Entonces hay cuestiones que podríamos innovar o mejorar del esquema del 13. Si es para eso, si es para modernizarlo, si es para ponernos al día, pues estaríamos, por supuesto, con apertura de esa discusión. Pero de ninguna manera estaríamos por la reforma que actualmente se ha presentado. Muy bien, licenciado Santiago Krill. Hay una pregunta, está levantando la mano Alejandro Garza. Quisiera pedirle a Alejandro que tome la voz. Sí, Alejandro. Sí, solamente pues, solicitar, ¿verdad?, que pues ante la importancia, ¿verdad?, de esta contrarreforma, pues que se haga el máximo esfuerzo, ¿verdad?, para que nuestros legisladores pues puedan lograr los consensos, ¿no?, para que, viendo pues el panorama que nos presenta amablemente el licenciado Santiago, pues que sí nos preocupa, ¿no?, como país, cómo nos puede afectar. Entonces,
pues apelar, ¿verdad?, a esa, ahora sí que habilidad, ¿no?, que tienen como legisladores para ver si pueden pues buscar de qué manera nos afecta al país, ¿verdad? Cómo pudiéramos salir por lo mejor librados de este intento, ¿no?, de contrarreforma. Ojalá y se puedan lograr esos consensos, sobre todo con los grupos de oposición, para que podamos tener pues un país que pueda mirar hacia adelante. Gracias. Muy bien, Alejandro, pues la respuesta es muy clara y muy sencilla. En eso estamos y la posición inicial es la que yo he expuesto y las razones que he esgrimido pues son las razones comunes a este posicionamiento. Gracias, Liceo. Hay un comentario que puso Gerardo Prado en el chat. Gerardo, no sé si quieres hacerlo de viva voz y hacerlo más claro. Sí, claro que sí. Bueno, pues primero que nada, darte las gracias, Santiago, por la Con mucho gusto. brillante exposición. Creo que, como lo dices, hay una serie de efectos colaterales si esta reforma pasa, que van mucho más allá del sector, van a afectar el sector financiero, el sector de la confianza, van a debilitar más la inversión, etcétera. Yo me he preguntado, viendo estos debates, ¿no? El por qué no centrarse en la discusión de fondo, que es el costo que argumenta el gobierno existe, o el sobrecosto que existe para la Comisión Federal de Electricidad en materia de transmisión y de distribución. Si eso efectivamente es una realidad y hay un desbalance, y lo comparamos, como decías tú, con esquemas a nivel internacional, qué es lo que se cobra y cómo se cobra. Y si vemos que en realidad hay yo te diría, un abuso inintencional, porque las empresas no lo hicieron intencionalmente, la reforma la hicieron los legisladores. Entonces, pero bueno, si hay un abuso inintencional, si hay un desbalance que corregir, pues corrijamos el tema económico en lugar de patear la reforma energética que tan importante y tanto ha logrado, tantos avances ha logrado en México. O sea, me parece que seguimos en una discusión en muchas ocasiones sin fondo, totalmente dogmática, totalmente doctrinal, totalmente, o sea, fuera de la realidad, que persigue temas políticos, pero me pregunto, digo, oye, pues que esta gente no entenderá que si ese tema es el tema económico, pues nos sentamos, como decías tú, a negociar esos términos y le damos para adelante. O sea, estamos como país, estamos perdiendo un costo de oportunidad enorme, estamos perdiendo inversiones, la visibilidad de México en el exterior es pésima, se sigue deteriorando, el costo de hacer negocios en México cada vez se ve más alto, los bancos lo están haciendo, las calificadoras lo están tomando en cuenta. Seguramente si pasara esta reforma, pues nos van a acabar de calificar como el papel mexicano como basura. Entonces dices, oye, pues que de veras que esta gente no entiende nada de números, o sea, es un tema económico, pues vamos arreglando el tema económico, ¿no? Pues ese debería ser el tono de la negociación en vez de una reforma constitucional. Ese era un poco el comentario, Santiago. Pues mira, yo creo que tienes, Gerardo, toda la razón. Eso es lo que les hemos dicho una y otra vez. Aboquémonos a donde están los problemas. Yo por eso los radico, digamos, en esos tres aspectos, porque sí me llaman mucho la atención. En una exposición de motivos nunca había yo leído que las causas eran delitos. O sea, es absurdo, pues son delitos, pues se persiguen y vámonos, ¿no? Si son culpables, pues a la cárcel. Entonces le dije, ¿por qué no nos centramos en lo que ustedes entienden por despojo, fraude fiscal y fraude a la ley? Centrémonos. Ahí es donde está el problema. Muy bien, centrémonos, expliquémonos. Y si vemos realmente que hay un desbalance, que hay una tipicidad fuera de mercado en todos los sentidos, pues vamos a discutirle y vamos a ver cómo la podemos arreglar. Y yo creo que una de las alternativas es ir viendo contrato por contrato y se va, digamos, dando una solución, porque no todos los contratos son exactamente iguales ni tienen la misma categoría de operación. Entonces, eso sería, digamos, lo ideal. Pero también hay que tomar en cuenta
este gobierno. A ver, ¿cuál ha sido, digamos, los antecedentes que tenemos para tratar de entender cómo vamos a poder lograr una negociación con el gobierno? Primer antecedente, la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Cuál fue la razón? Corrupción. Eso es otro delito, ¿no? Que había habido una corrupción, que había habido un abuso terrible, que se habían apropiado de los terrenos, que toda la obra tenía visos de corrupción. Muy bien. ¿Dónde están los corruptos? ¿Dónde están? Y lo que sí sabemos es que recogieron los bonos en los mercados internacionales y que pagaron un precio superior para recoger esos bonos y que fueron indemnizados. Y que el costo de esa cancelación, según el contador Caso de la Auditoría Superior de la Nación, fueron 325,000 millones de pesos. El gobierno ya reconoció que fueron más de 100,000 y está la discusión si son 100,000 o 325,000, a pesar de que el contador Caso se sostuvo y sigue en su puesto en la Auditoría Superior y no ha corregido esa cifra. Bueno, pues auméntenle más 200,000 más que va a costar el aeropuerto de Santa Lucía. Y entonces, ¿qué estamos pagando? Estamos pagando alrededor de 500,000 millones de pesos. Nos vamos a quedar, estamos pagando por 2 aeropuertos, nos quedamos con uno y con uno que da servicios de manera limitada. ¿Y dónde están los corruptos? Y son los mismos constructores que recogieron los bonos, que se les liquidaron y que hoy están en las grandes obras de infraestructura del gobierno. Es una mentira. ¿Qué pasó con los medicamentos? Que las plantas de laboratorio mexicanas habían estado, digamos, poniéndose de acuerdo en una situación, digamos, de cartel en los mercados para vender los medicamentos más caros y para hacer una serie de situaciones de corrupción con los grandes compradores por parte del gobierno. ¿Dónde están los dueños de esos laboratorios? ¿Están siendo procesados? ¿Hay alguien? ¿Hay algún laboratorio que esté, digamos, en una situación, digamos, de causa penal? No, nomás que nos quedamos sin medicamentos. Y se les ocurrió la grandiosa idea de centralizar las compras de los medicamentos y de acudir a las Naciones Unidas como si fuera un experto Naciones Unidas, una instancia en Naciones Unidas. Fue un desastre. Al día de hoy tenemos escasez de medicamentos. ¿Qué pasó con la gasolina y el huachicol? Bueno, pues ustedes saben la historia, que además es una historia muy triste porque dio como resultado un gravísimo accidente donde perdieron la vida más de 70 personas. Entonces, tenemos que entender en qué situación estamos. Pues una de dos, o abrimos una discusión racional, Gerardo, como tú la planteas, en los puntos concretos, o la votamos en contra, punto. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que algo como la reforma eléctrica sea una situación irreversible. ¿Por qué digo que sería irreversible? Por los costos que habría, que tú muy bien los mencionas. Son costos de credibilidad de país, son costos que van más allá del propio sector, que afectarían bancos, inversores, credibilidad, tratados internacionales, tratados comerciales, tratados del medio ambiente, y toda una situación que en vez de aprovechar, pues estaríamos tirando por la borda. Entonces, la votación sería, yo creo que para nosotros muy sencilla, votar que no, independientemente de la argumentación que se diera. Si ellos están dispuestos a tener una racionalidad que no la tuvieron con el aeropuerto, que no la tuvieron con los medicamentos, ni siquiera en los medicamentos de cáncer y de cáncer para los niños, que no la han tenido, digamos, en otros sectores. Una y otra vez estuvimos argumentando en contra de la inversión de la refinería en Dos Bocas por razones de carácter técnico y particularmente del futuro y del costo que tiene la refinación a nivel mundial comparado con la extracción de lo que es un barril de petróleo y las utilidades que nos da la extracción con respecto a las utilidades que da, si es que dan, el proceso de refinación. Entonces, digamos, estamos ante una situación donde no puede caber ingenuidades, ni tampoco pensar, digamos, en que las cosas se van a racionalizar como nosotros quisiéramos.
Si hubiera habido una racionalidad en Texcoco, ahorita Texcoco pues se hubiera metido a la cárcel o se hubiera encausado a los que hubieran hecho actos de corrupción, si es que eso hubiera ocurrido. Y no se hubiera cancelado ya una obra que iba en un altísimo porcentaje ya en desarrollo. Entonces, por una parte está lo político, por otra parte está lo racional y por otra parte está una decisión de mi partido de o hacemos esto bien o no lo hacemos. Eso no quiere decir que no vamos a dialogar con el gobierno, pero lo que sí quiere decir es que no vamos a claudicar aún dialogando. Simplemente son nuestras razones que estamos exponiendo ante ustedes y que hemos expuesto en prácticamente todos los foros. Perfecto, gracias, licenciado. Tenemos tres preguntas. Una es de Jesús Hernández, que le pediría la palabra, le pasaría la palabra, igual posteriormente a Jorge Arrambide en ese orden y a Roberto de la Garza. Entonces, Jesús, adelante si quieres hacer tu pregunta de viva voz. Sí, muy buenas noches, licenciado. Agradeciendo su tiempo. Muchas gracias por atender nuestra inquietud. Usted se mencionó certeramente sobre el caso del TEMEC. Unos organismos que yo creo que no se recuerda dentro del TEMEC, la Comisión de Cooperación Ambiental de los 3 países. Ahí hay un instrumento llamado Solicitud de Petición de Revisión de Aplicación Efectiva de Legislación Ambiental. Experiencia o desde su contexto, su punto de vista, en la historia del TEMEC y del Telecán anteriormente, ha habido diferentes grupos de interés que han presentado estas peticiones y que concluyen con un expediente de hechos, que realmente solamente no es vinculante, realmente es una forma mediática de colocar algún incidente de incumplimiento ambiental o de atentados al medio ambiente. No, yo creo que algo pasó con el... Con el audio de Jesús, sí, creo que se fue el audio de Jesús. Sí, si gustan, hacemos un paréntesis ahí en ese caso y pasamos a la pregunta de Jorge Arrambide. Muchas gracias. Diputado, qué gusto saludarlo nuevamente. Igualmente. Y gracias por compartirnos sus puntos de vista sobre la contrarreforma. Voy a tratar de ser muy breve. Queda claro que la iniciativa es pésima. Sería probablemente la reforma constitucional más perjudicial para el país en la historia moderna, dado que es transversal. La electricidad y la energía es la sangre de la economía, como todos lo sabemos, y además no solo es eléctrica, sino energética y minera. Entonces, algo también que hay que comentar, no es una cosa menor. Es tan mala que está repleta de falacias, como usted bien lo comentó. Ejemplo de ello, solo en la primera página de la exposición de motivos se encuentran más de 13 mentiras, más de una por párrafo. Entonces, pues desde ahí empezamos mal, ¿no? Concretamente, yo me voy a permitir preguntarle lo siguiente. ¿Qué está haciendo el PAN al respecto para que no pase? No solo nada más votar en contra, pero sé que los números solo con el PAN no son suficientes. ¿Qué está haciendo al respecto y qué prevé usted que va a suceder en la votación? Bueno, mira, lo que no es que vamos a hacer, lo que ya hicimos es formar una coalición legislativa, no solamente para la reforma eléctrica, sino para todos los temas importantes que estamos tratando en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y estas son nuestras razones. ¿Por qué no vamos a votar esta reforma? Por obsoleta, por anacrónica, por costosa para el país, por costosa para el medio ambiente, para la salud, por la falta de credibilidad que le daría al país y todas las consecuencias que acarrearía esta situación. Entonces, para nosotros, digamos, es muy claro. ¿En qué sí estaríamos dispuestos? Pues ya lo reiteré, vamos a buscar un diálogo para entender, digamos, si hay un desbalance, anomalías, atipicidad respecto de los esquemas y hay que probarlos de ver en otros mercados y ver el comportamiento y todo esto. Tienen que pasar una serie de pruebas de carácter técnico para realmente entender que efectivamente hay algo que deba de corregirse y si ese algo debe de corregirse, entonces que se haga desde el punto de vista convencional, es decir, en acuerdo. Bueno,
Dicho esto, pues es lo que estamos haciendo, y ya hemos estado argumentando en medios, en conferencias, en pláticas como esta, nuestras razones, y fundamentalmente nos abocamos al costo país, al costo de la salud y a la concepción misma de un esquema anacrónico. Estamos liderando esta coalición de carácter legislativo, y también coalición hoy en día de carácter electoral, porque de 6 estados estamos ya cerrando 4 de ellos, cuando menos, en alianza con el PRI y con el PRD, justamente en defensa de los intereses del país. Perdón por nada más, antes de que Bobby, mi buen amigo, vaya a hacer su pregunta. Quería nada más, diputado, sobre lo mismo. Sabemos todos que está liderando el Partido Acción Nacional. De verdad se les reconoce todo lo que ustedes están haciendo por el país, de verdad. Pero el PRI es la pregunta. Porque ellos forman parte de esta oposición, pero no han sido tan congruentes como lo ha sido el PAN como bloque, a decir, no vamos, nadie de nosotros vamos. Si ya lo hubieran hecho, ni estuviéramos platicando, ya le hubiéramos dado vuelta a la página. ¿Qué está pasando ahí? Mira, yo tengo la confianza de que al final, digamos, vamos a tener una votación unánime. Los intereses del PRI pues están muy claros, que están con la coalición, porque pues de otra manera sus costos serían altísimos, ¿no? Altísimos en todos los sentidos. Aquí, mira, en la política como en el mundo de los negocios, los incentivos cuentan mucho. Tú me dirás, oye, ¿me das tu palabra que el PRI o el PRD va a votar de una manera? Pues obviamente yo no la puedo dar más que por mi partido y por mi persona. Y al revés, primero partiría de mi persona, que me verán votar y argumentar lo mismo que estoy diciendo, quizá con otras palabras o con datos más precisos o menos precisos, pero diría más o menos lo mismo. Y más o menos diría lo mismo mi partido, cualquiera de los legisladores, senadores o diputados. Ahora bien, respecto del resto de la coalición, pues yo diría están los suficientes incentivos para mantenernos juntos, y por eso hemos ido a elecciones juntos, por eso estamos haciendo, digamos, esta labor. Cada uno tiene su manera de verbalizar sus posiciones. Nosotros, a través de la convocatoria formal que yo formulé directamente al presidente de la República, el presidente contestó y dijo, vamos a abrir un diálogo. Se abre el diálogo. Algunos pudieron pensar, bueno, oye, pues es un síntoma de debilidad. Yo digo que es de fortaleza. El sentarse a una mesa nos da fortaleza porque nos permite hablar por todas las voces que están atrás de nosotros, que nos dieron su confianza, y representarlos en una mesa de diálogo, por cierto, un diálogo que el gobierno no ha tenido en 3 años, una cosa para Ripley, ¿verdad? En un sistema democrático que el gobierno no hable con la oposición, pues es algo extrañísimo, por decir lo menos, ¿no? Yo calculo que al final del día, y esa es mi opinión y mi apuesta, vamos a ir todos parejos, rechazando esta reforma, y si entramos a un campo intermedio, pues será para ver estas anomalías, comillas, una vez que se comprueben, y la idea sería que se llegara, digamos, a un convenio con quienes pudieran resultar afectados. Muchas gracias, diputado. Con mucho gusto. Muy bien, gracias, licenciado. Roberto, adelante, por favor. Diputado, mucho gusto. Roberto Lagarza, de aquí en Monterrey. Platicamos mucho de la reforma 2013, y realmente la reforma 2013 veamos que realmente los efectos empezamos a verlos hasta el 2017, 2018. ¿Por qué? Porque hasta el 2017, o a septiembre de 2016, empezó el nuevo mercado, pero realmente hasta el 2018 empezamos a ver movimiento en lo que es el suministro calificado, el mercado eléctrico mayorista, y hasta esos años también la entrada a operación de las subastas de largo plazo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, realmente el mercado lo empezamos a ver con la entrada del nuevo gobierno. A pesar de eso, tenemos ya hay 2,000 megawatts que se suministran a través del mercado eléctrico mayorista, que le representan ahorros a empresas como aproximadamente 250, 300 millones de pesos mensuales. Pero a pesar de eso, es un mercado muy joven. O sea,
Un mercado eléctrico, yo creo que darle cierta maduración es de por lo menos 10 años de operación. Tan así que nos faltan todavía muchos manuales y reglamentos que se quedaron en el tintero, que no se han echado a andar, lo cual no nos ha podido potencializar el mercado como debería de ser, además de que pues, no han entrado más centrales de generación en el nuevo mercado, ya sea de CFE o privados. En base a eso, platicando, estando con las cámaras empresariales nacionales, lo que pues, hemos visto nosotros y se ha platicado con diversos grupos parlamentarios, es nosotros vemos muy difícil parchar esta iniciativa de reforma y llegar a un acuerdo en base a esta iniciativa, sino más bien, porque es una reforma constitucional, muchas de las cosas que está buscando un punto intermedio se pueden hacer con cambios en ley, reglamentos, disposiciones en conjunto, pero creemos que no es a través de esta iniciativa, sino quizás es bajar esta iniciativa y en conjunto lanzar una nueva, como usted decía. Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien, ¿no? Y trabajarlas en conjunto con la IP, con los grupos parlamentarios y también dentro de la IP, en este mercado, son varios factores que están en esto. Por un lado están los productores independientes de energía, que empezaron desde los 90s. Están los esquemas de autobasto, que como usted también dice, hay de todo tipo de sistemas, de esquemas de autobasto. Está el nuevo mercado, que es el mercado eléctrico, que eventualmente todo el mundo va a migrar hacia ese mercado. Y después está cómo puede trabajar CFE Generación posiblemente sin necesidad de subastas o no subastas, ¿no? Para que puedan apalancar sus proyectos. Y mi pregunta era, ¿ustedes están viendo el mejor bajar esta iniciativa, si es necesario votarla en contra y trabajar en conjunto con todos los grupos parlamentarios de la IP sobre una nueva iniciativa? ¿Cómo le ve usted? Mira, a ver, lo primero, esta iniciativa la votaríamos en contra en cualquier circunstancia. O sea, esta iniciativa no pasa. Esa es la idea, para que quede muy claro. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Va a depender mucho de los acuerdos a los cuales podamos llegar en estos desbalances. Si el desbalance es en productores independientes, si el desbalance es en autoabasto, si el desbalance es en otro tipo de categorías, tenemos que ir analizando cada una de ellas de manera muy concreta. Y primero cerciorarnos que hay un desbalance, que hay un desajuste, entender que algunos contratos se firmaron inclusive antes de la reforma del 13 y que vienen de tiempo atrás, los famosos contratos legados, y todo esto. Entonces, yo diría que yo no me quisiera casar ahorita con una reforma en lo particular, sino primero conocer los casos concretos, así sean 50 casos, 30 casos, vamos a analizarlos, y luego tendríamos que ver si eso amerita una reforma, en primer lugar. Por ejemplo, hubo un problema de oleoductos, no sé si se acuerdan ustedes, ahí en el norte del país, cerquita de Nuevo León, y se llegó a un acuerdo. Algunos dicen que inclusive que en términos reales de valor presente se está pagando más de lo que se iba a pagar, digamos, en términos de cómo estaba el contrato original, es decir, que fue un mal negocio finalmente para el Estado mexicano, pero se llevó a cabo en un proceso de negociación y se llegó a un acuerdo. Ahí no hubo ninguna necesidad de cambiar una ley hasta donde yo tengo entendido, ni siquiera un reglamento. Entonces yo diría que vamos viendo primero de qué se trata. Ya nos los han dicho, digo, no es que nos vayan a sorprender. Sabemos más bien por dónde van a ir, pero queremos ver los casos concretos y queremos ver ellos hablan de una cifra de alrededor de 400,000 millones de pesos anuales. Es lo que dicen. Pues vamos a descomponer la cifra y quiero ver peso por peso que cuadre con qué situación, de dónde se derivan, cuál es la fuente, etcétera. Y luego ya veremos si da para una reforma legal, si da para un cambio de reglamento, si da para un proceso de negociación bilateral entre la parte de desbalance y el gobierno, es decir, le hace CFE,
si podemos concentrarnos en distintas categorías, una categoría, 2 categorías, 3 categorías de problemas, 4, 5, 16, no lo sé. Entonces tenemos que ordenar esta discusión. Esta no es una discusión, oye, no pasa la reforma. Bueno, pues no pase la reforma. ¿Nos quedamos así o no nos quedamos así? Bueno, pues si ellos insisten en que es todo o nada, pues es nada. Oye, pues es una parte. Oye, pues a ver, déjame ver qué parte es y ver la racionalidad de esa parte. Entonces, para mí todavía, digamos, estamos en una etapa muy preliminar, digamos, en lo que es el proceso de discusión. Y es por eso que el PAN tuvo la idea de establecer un diálogo directo con el gobierno, un diálogo que no hemos tenido en 3 años, para sentarnos a una mesa como la que estamos aquí entre nosotros y en un diálogo ya, digamos, directo con nuestros expertos, con los expertos de ellos, empezar a sentar y a desmenuzar o desconstruir toda esta cifra de 400,000 y tantos millones de pesos anuales que dicen que están perdiendo, por qué lo están perdiendo, en dónde están las pérdidas, qué pasa con la transmisión, qué pasa con la distribución, qué pasa con las inversiones que han dejado de hacer, qué pasa con el papel de la CFE, en dónde andan, en dónde no deben de andar. En fin, hay una serie de premisas que para mí aún no están claras. Perfecto, licenciado. Gracias. Pues hay una pregunta todavía, no sé cómo andamos de tiempo, licenciado Santiago Carril. Pues si quieren una más, con muchísimo gusto la acepto y con esto podríamos concluir. Perfecto, muy bien. Carlos Aguirre, no sé si quieras hacer la pregunta de viva voz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciado, por el tiempo. Voy a tratar de ser muy pragmático, muy rápido. Yo sí creo, y tomando en cuenta los antecedentes que ya se mencionaron, pues que una buena estrategia es ir, pues prácticamente, disculpen la palabra, en choque directo con la votación en contra, ¿verdad? De esta solicitud o de esta solicitud de reforma, y partiendo de ahí, pues eventualmente sentarnos a la mesa a discutir caso a caso, ¿verdad? Como ya se mencionó en distintas ocasiones. Mi preocupación como grupo, en este caso del Clúster de Nuevo León o del Clúster de Energía aquí en el norte y junto con ustedes en el PAN, es cómo asegurar como grupo que la alianza no se fragmente, no se quiebre en la última hora. Es decir, creo que por ahí ya lo manifestaba alguien, creo que nuestra alianza sí debe ser pues ahora sí que de golpe, ¿sabes qué? No pasa, y entonces, y como es todo o nada, a partir de ahí podemos discutir caso a caso, ¿verdad? Es decir, entremos en otro terreno diferente ahora sí de la negociación caso a caso. La pregunta concreta es, ¿cómo podemos hacerle, licenciado, para evitar que alguien se baje del barco a última hora de la alianza, llámese PRI o PRD? Pues ¿Qué podríamos hacer? Mira, yo creo que 2 cosas con mucha claridad. Platicar con actores del PRI y del PRD es una. Y segundo, generar un contexto de exigencia, que eso se está haciendo todos los días, de que esta reforma no pase. Tenemos una coalición, que además es una coalición que tiene un horizonte del 24, clarísimo. Queremos estar y mantenernos unos al 24. ¿Por qué? Porque coalición contra coalición, pues estamos empatados y pensamos que con un buen candidato o candidata podemos dar la buena pelea para el 24. Ganamos prácticamente todos los centros urbanos importantes en la elección pasada y creemos que podemos enfrentar exitosamente una campaña presidencial. Ellos también así lo piensan, es decir, ellos PRI y PRD, y es un incentivo que nos ha mantenido juntos con una agenda común. Parte de esa agenda incluye esta reforma. Yo puedo hablar por el PAN, en el sentido de que vamos a mantenernos tal y como lo he mencionado en este momento, y no creo tener dudas, si las tuviera se las expresaría, de que vamos a votar juntos el no a esta reforma. ¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo lo haremos? Y todo esto pues, está por verse, porque en primer lugar nosotros no queremos discutir la reforma antes de las elecciones, que son en junio. Segundo lugar, porque no queremos que se nos señale
digamos, y el gobierno vaya a hacer algo que pueda incidir en nuestros procesos electorales, digamos, de manera artificiosa. Un minuto, siéntate ahí voy ya. En consecuencia, vamos a ver primero los tiempos, las formas y todo lo demás, pero yo creo que en principio vamos a tener una votación en conjunto en contra. Esta iniciativa o se retira o se cambia, pero yo creo que antes de que se haga eso, pues necesitamos entender qué camino vamos a optar y todavía eso no está claro en el panorama. Es una reforma, un reglamento, es una negociación bilateral o inclusive multilateral, es una nueva ley y como aquí lo dijo ya alguien anteriormente, hay un mercado a partir de la reforma del 13, pues que es un mercado todavía muy joven, tiene que dar mucho de sí para poder entender si vamos por buen camino o no vamos por buen camino, desde el punto de vista del país, no de un interés en lo particular y tampoco el interés que tiene el gobierno. Lo que sí sabemos es que las posiciones del gobierno inclusive se plantearon para la reforma misma. Pues hay que ver la votación de Bartlett y lo que está diciendo hoy Bartlett es lo que venía diciendo desde que se planteó esto, entonces tampoco es nuevo ni nos sorprende. Y afortunadamente en la elección del 21 pudimos obtener, digamos, una mayoría suficiente para frenar una reforma constitucional. Pues hasta ahorita ahí vamos. Yo el pronóstico que hago es que vamos a poder sostener no a esta reforma y que esto sí abre la posibilidad de un diálogo, no estaríamos cerrados al diálogo. Lo que sí pediríamos es seriedad, ver caso por caso y que pudiéramos ir comprobando estas serie de afirmaciones muy duras, muy crudas, muy directas que establecen su posición de motivos y vamos a ver qué tan probables o no probables son. Y si lo son, optaríamos siempre por la búsqueda de un convenio acordado con los afectados o con los que pudieran resultar afectados antes que las medidas generales aplicables a todos. ¿Por qué? Porque pues son tantas las categorías y los distintos esquemas, porque ha habido, digamos, como distintas etapas en todo esto, que tendríamos que operar con mucho cuidado y sobre todo con cuidado hacia el futuro, hacia las futuras inversiones, a los derechos de los contratos, a los derechos de propiedad, a los derechos de los tratados internacionales, en todas las materias, que tendríamos que cuidar porque somos un país serio y quisiéramos serlo, y si nosotros llegamos al poder en 24, quisiéramos heredar no un problema de quiebra de esa confianza y credibilidad, sino más bien una situación que pudiese haber sido una buena solución a un problema dado y no un problema más aumentado a otro problema que ya tenemos. Santiago, muchísimas gracias. Cuenta con esta plataforma en el presente y en el futuro para cualquier idea que nos quieras proponer y te estamos muy agradecidos. Creo que al final vamos ahondando todos en el conocimiento de este tema. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, César Humberto. Les agradezco mucho la oportunidad. Que tengan un buen día en lo que resta. Espero que sea ya de descanso y no de trabajo. Cuídense mucho a sus familias. Creo que es la mejor manera de cuidarnos a todos, porque todavía seguimos en esta malvada pandemia que nos trae en situaciones inconvenientes a todos. Que tengan mucho éxito, que la pasen bien y que todas sus empresas, sus actividades sean igualmente exitosas. Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. 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 Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.